Hola amigos, les saluda la doctora Ana María Polo de Caso Cerrado. Y si usted es una de esas personas que ven nuestro programa a diario, seguramente se ha preguntado qué sucede con esas cartas tremendas, con esos casos que no puedo transmitir en televisión. Pues aquí está la respuesta. Querida doctora Polo, las cartas secretas de Caso Cerrado, que ya está disponible en su librería favorita y la internet. Así que adquiéralo ya. Y Caso Cerrado. Caso Cerrado. Bueno, aquí estamos de regreso y vamos a ver de qué se trata el próximo caso. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo, los niños nacen para ser felices. No soy samaritana. No permito los maltratos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Victoria, usted es la demandante en este caso. ¿Me Sí, explica señora. de qué se trata la demanda y qué exige usted para que se resuelva? Yo vengo a demandar a María, mi amiga, para que devuelva a los niños de nuestra amiga en común, Rosa, a Santo Domingo. Rosa es una amiga que trabajó conmigo en la factoría que tengo de aseo. ¿Pero tú de qué estás hablando? María, nosotros tenemos una amiga en común que se llama Rosa. Rosa, desafortunadamente, doctora, no tenía papeles. Trabajaba conmigo por la izquierda. Sí, pero tú no me puedes No, usted lo que responsabilizar no a puede mí. seguir interrumpiendo. Usted lo que no Doctora. puede seguir es interrumpiendo a la señora que está hablando. Así que, por favor, contrólese la lengua y no vuelva a interrumpir para ver si podemos agarrar el hilo de lo que la señora está tratando de explicar. Rosa trabajaba conmigo en la compañía de aseo, igual que María. Somos tres amigas. Sí, porque yo te soy la trabajo dueña bien por eso. de la compañía de aseo. Yo le di trabajo a ella. Rosa desafortunadamente no tenía papeles, ¿sí? Por circunstancias de la vida, para desplazarse a su trabajo, estaba manejando, la cogieron varias veces sin licencia y tenía una deportación. Ok. La Sí, llevaron. pero no me puedes culpar a mí tampoco de eso. No, Ay, María, Dios yo no te estoy mío. culpando de eso. De todas formas, doctora, María, ¿sí?, que conoce muy bien a Rosa, lo buena que fue Rosa con nosotros. Claro, porque te trabajaba muy bien. No, obvio. yo sé que trabajaba bien. Y tú también trabajas bien, Sí, María. por eso. ¿Sí? Ahora, doctora, Rosa se fue dejando sus tres niños aquí en Estados Unidos, acá en Miami. Ok. Porque no tenía papeles. Ya tenía una deportación lista. Antes de que la deportaran, ella regresó a República Dominicana. Ok. ¿Sí? Estaba esperando un bebé, se fue para República Dominicana. Le dejó Sí, ahora yo soy la responsable le de dejó esto. encargada a María Sí. a que llevara Hoy me a estás los echando la niños, culpa a mí de lo que está pasando. a que llevara a los niños de ella, los niños menores. Terminan la escuela ahorita en junio. Le dejó una carta, ¿sí?, para que los regresara a República Sí, pero Dominicana. no, tampoco para que los cuidara. Y tú me No, estás yo no te responsabilizando estoy a mí echando la culpa de de que los algo cuides que tú tú, sabes que no. yo no puedo hacer. María, ¿quién se queda encargada de esos niños pequeños? La hermana de Rosa. Entonces eso tú acláralo. No que La tú me estás hermana de Rosa, responsabilizando. pero Todo ¿La el hija mundo. mayor o la hermana de... Quedaron encargados. La hija mayor de Rosa está cuidando a los niños Ok. en custodia. Ok. Pero ella también sufre maltratos de la hermana de Rosa. Sí, pero tú sabes Que vive bien aquí también. que a mí Que me vive aquí a mí- también, pero es que la tía los está maltratando a todos. Entonces, como ella ya cumplió la mayoría de edad, ella se separó de la tía, pero hay que salvar a los niños. Yo no vengo por la niña grande. Tú Yo vienes vengo por los pequeños, doctora. Ok, entonces, la custodia de esos niños aquí en Estados Unidos la tiene ¿quién? La hermanita mayor y la tía de ellos. Entonces La tía tú a mí, ¿por también. qué me responsabilizas de algo Pero es que tú lo sabes? que pasa es que ella tiene la carta. Sí, yo tengo la carta, donde pero tú me estás Rosa le dejó responsabilizando a una mí. carta notarizada, doctora, donde le dejó dicho que ella es la única que puede sacar los niños. ¿Dónde está la carta? Esa carta ella me la dejó a mí. Déjame verla. Que yo puedo salir con esos niños hasta que ellos salgan de la escuela. Que es Déjame ver junio. la carta. Aquí la Pero tengo doctora, conmigo. de junio, a lo que falta de junio puede pasar algo. Los niños están sufriendo maltrato físico y maltrato psicológico. Gracias, muchas gracias. Entonces,
tu argumento es que esos niños en este momento están sufriendo gran maltrato. Sí, señora. Y están mejor en República Dominicana Claro, y que aquí. que aquí, Ok, doctora. pero escucha, ¿por qué no llamaron a la policía? Doctora, Eso le ¿cómo digo yo vamos a a ella, llamar a la que policía ella y hacer puede eso si llamar le van a quitar los Rosa niños para a Rosa, para que Rosa doctora? le autorice a ella un poder para que saque a los niños del país. Pero ella me culpa a mi diario de lo que está pasando. Pero ella Y se está y ella dando solo cuenta del somos amigas. maltrato, doctora. Ella Solo se está somos dando amigas, cuenta del doctora. maltrato de los niños. Ok. Te voy a hacer una pequeña pregunta antes de ir a un receso y leer la carta que te dejó a ti ella encargándote del viaje. Me respondes a la vuelta. ¿Tú has sido testigo del maltrato de esos niños y qué tipo de Sí. maltrato están recibiendo? No Sí, se doctora. vaya. Regresamos después de este corto receso con la respuesta a estas preguntas y más sobre este caso. Esto es lo más grande. Eso es lo que yo quiero O sea, evitar. usted admite que usted los maltrata. Pero así me criaron a mí. ¿Y por qué usted los maltrataron? No, yo le estaba dando una buena educación. Ah, ¿y por qué le dice maltrato entonces? Bueno, porque yo tengo que castigarlo, doctora. Yo está haciendo que son una descarada, doctora. Pero ¿por qué? Si no- Caso cerrado. Caso cerrado. Yo le pregunté a ella antes del receso, ¿usted ha visto el maltrato que sufren estos niños? ¿Usted ha sido testigo? Yo vivo en un edificio que queda atrás de donde viven los niños y yo escucho cuando ella los trata mal. Y no hace nada. No hago No nada, hace doctora, nada, pero tú ¿por qué no haces algo? Llama a Rosa y dile que te autorice Doctora, la no puedo salida. llamar a Rosa porque Rosa no se acaba de establecer en República Dominicana. Ella no tiene eres- un lugar tú eres. Entonces, ¿cómo le vas a mandar a los niños allá si no puede la mujer con lo que tiene allá? Pero doctora, entonces por eso vengo acá, doctora. Llamen entonces a la policía. Pero y si se los Pero quitan ella no los quiere hijos llamar. Pero, a hombre, pero quizás Rosa. estén mejor los niños. Doctora, ¿cómo le vamos a responder? Yo estoy velando por los niños que no les pase nada. ¿sí? Bueno, Porque entonces de llama aquí a Rosa, doctora, que te de aquí a autorice junio, de una aquí a carta junio para puede que tú suceder misma una lleves desgracia. responsabilidad La vida de los niños. niños peligra, Sí, tú me señora, dices. por el maltrato que le está dando la tía a los Entonces niños. llama a Rosa y dile lo que está pasando. Tú hablas con ella y no le dices nada. No, Rosa, la que habla, ella la es siguiente hija. carta. Y tú sabes que solamente somos amigas. Aquí a la Hay mucha amiga. diferencia. Éramos- no, Dice- Ella éramos es amigas y dominicana, dice yo compañeras la soy de trabajo. hondureña. Éramos Y tú amigas y sabes que yo no compañeras puedo de hacer más trabajo. nada. A quien le pueda interesar, por medio de la presente hago constante que yo, Rosa Alcantara, autorizo a mis hijos Pablo Méndez Alcantara y Sara Méndez Alcantara a viajar a República Dominicana con la señora María Ramírez, que eres Sí. tú. Ella. Sí, doctora, pero dice junio. Y yo he hablado Entonces, con la ¿vamos a esperar señora. hasta junio, la doctora, a que señora pase que algo? tiene. Aquí no dice nada de junio. Pero cuando salgan de la escuela los niños. Doctora, vamos a esperar a los que niños. pase algo. Vamos a esperar a que suceda una desgracia como está sucediendo ahora. Entonces, con ¿Qué los niños. evidencia hay del llama a maltrato que Rosa y están- dile que te autorice la carta y tú mismo te haces responsable a ellos. Pero Rosa y tú dejó, se los llevas. Rosa dejó pago todo, tiquetes, comida, todo, hasta el tiquete de ella lo dejó Sí, pago. doctora, pero Yo- que los niños, la tía le quitó los pasaportes a la hermana mayor para que los niños no salgan a ningún lado. Y no han hecho antes que termine nada, la no dicen escuela. nada. Están con una tía que está desquiciada, doctora. Ok, ¿hay testigos en este caso? Sí, doctora, la Sí. hija mayor de Ok, Rosa. ¿y hay evidencia del maltrato que están sufriendo Sí, estos señora. niños? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿verdad? vamos a pasar a la hija mayor, que yo creo que es bien importante hablar con ella. Hola, Bueno, ¿tú eres tu Ashley. nombre? Ashley. Ash. Tú eres la hija mayor de Rosa, Sí. que tiene 20 años, ¿correcto? Sí. Ok. Dame tu testimonio en este caso. Testimonio es que mi tía tiene a mi hermanito y a mi hermanita y yo no quiero que esté con ella porque ella lo maltrata. Ok. ¿Tu mamá no te dejó a ti la custodia de tus hermanitos? Mi tía me la quitó. ¿Pero cómo te la quitó?
Que la tía le pegaba hasta a ella, doctora. Ella le me pegaba. maltrata a mí también. ¿Qué te hacía tu tía? Cuéntame. Pero es que tú tienes la carta, Un momento, déjeme escuchar el testimonio. ¿Qué te hacía tu tía? Mi tía no me dejaba salir, me trancaba en el cuarto, me daba golpes. A mi hermanito igualmente. Y yo no quiero que estén con ella más. Ella es una abusadora y no quiero que estén con ella. Y nadie llama a la policía. Si llaman a la policía, no es ¿Tú que me trajiste prueba de lo que me estás diciendo? ¿Sí? Enséñamela. El video. Yo se lo di a la producción. Señor director, vamos a ver las imágenes. Una desquiciada. Imagínate. ¡Se metieron ahí los dos! ¿Ok? ¿Y qué le hace? ¿Le amarra las manitos? Me amenaza, me trata mal. Y va a llegar un día de esto que me va a puñalear a mí. Producción me avisa que aquí está la tía. Qué bueno que está la tía, vamos a hacerla No, pasar. doctora, es una desquiciada que Bueno, ni que siquiera... importa, pero vamos a ver a la desquiciada que se Así mismo enfrente aquí como conmigo. puede estar Vamos. viendo, se puede estar Vamos a ver. llorando Tú y no, también y eres no se amiga. entiende nada. Somos amigas y tú vienes a echarme todo el problema a mí encima. Pero tú tienes la carta, Sí, yo la María. tengo. Claro que yo la tengo, pero dame los pasaportes. Yo he tratado de hablar con ella y no hay manera. Buenas tardes, doctora. Mira, la tienes al lado. Sí, porque está enferma de la cabeza la señora. ¿Ah, sí? Y yo voy y platico con ella y me trata mal, me tira de su casa. Y ahora hasta me va a botar a la calle Claro. porque ella es la dueña donde yo vivo. Imagínate. Está metida en Entonces, ella viene y me echa tremendo problema a lío. mí. Buenas tardes, señora. ¿Cuál es su primer Buena- nombre? Siberia. Mire, doctora, esos dos niños, yo los cuido. Está bien, yo los maltrato, doctora, pero yo no No, estoy dando más una buena grande que yo he visto educación, en mi doctora, vida, porque esto así es me lo más criaron. grande, esto es lo más grande. Así me criaron a mí, Entonces, doctora. usted admite que usted los maltrata. Pero así me criaron a mí. ¿Y porque usted los maltrataron? No, yo le estoy dando una buena educación. Ah, ¿y por qué le dice maltrato entonces? Bueno, porque yo tengo que castigarlo, doctora. Eso es un castigo. Y porque la criaron a usted así, entonces usted tiene que malograr a los niños. Señora, hay una diferencia entre disciplinar a un niño y maltratar a un niño. Pero estas tres lo que son una descarada, doctora. Pero ¿por Tú qué? no Si puedes no- ser una descarada. Tú no quieres una descarada. Tú no quieres una descarada. Tú no quieres una No puede, si ve, doctora, se vuelve loca en un A momento. criar a los niños así. Tú no quieres Sí, nada. pero tu hermana me dejó el papel para que yo viaje con estos niños. Y tú vienes, Pero tú vienes ahora. en junio yo te lo Tú doy. vienes En ahora. junio yo te lo doy. Dice que En los junio, niños los no niños sueltan no a sueltan los a niños, los niños. doctora. Doctora, Ah. doctora, yo tengo los papeles de los niños. Ahora tú, enfréntate Yo a tengo su ella. pasaporte de Y los niños, yo dale. lo tengo allá afuera, doctora. ¿Tú lo tienes Yo allá? no tengo los pasaportes. ¿Tú quieres salir de eso para que no tengas que estar con esos papeles arriba? Que a mí me Pero ella parece que dice te que no pesan. viene hasta junio, ¿Eh? No, doctora. hasta junio, Ah, doctora. bueno. Te pesan esos papeles. A mí me parece que te Entonces, ahora pesan. vienes Si tú yo y fuera quieres tú, que yo me me enfrente a pesaran. esta fiera. ¿Por qué tú no me traes esos documentos? Mejor me los entregas a mí. Entrégamelos a mí. Sal de eso. No Y me yo- quiere entregar a nadie, ¿Eh? doctora. Te lo voy a buscar. Mira, ¿esta es tu cartera? Sí, esta es mi cartera, doctora. Bueno, búscame ahí esos documentos. No ha querido entregarlos, no ha querido Mire, entregar los de pasaportes. los nervios, doctora. ¿Eso de los nervios? Sí, este- Ahora me lo este vas a es el mío, enseñar. mire, Lo de los doctora. nervios, a ver. Vea, Ven. este de los nervios míos, yo no puedo llamar. Mira. Ya, no, si es mejor así, para que tú no te tengas que estar. Ah, tu nombre es Silveria. Pantaleón. Yo entendí Siberia como el lugar ese frío que hay en Rusia, pero no hay problema. Ok. ¿Y tú piensas que esto que tú me has entregado a mí es de los nervios? Sí. Tuyo. No, ese es la guagua. Ah, esto para montarte en el ¿El bus? autobús. Sí, claro, porque no tengo carro, doctora. Ah, ok, perfecto. Muy bien, ahí te doy eso. Ahora, faltan documentos. ¿Dónde están los pasajes? Aquí están los pasajes. Se me quedó uno, doctora, pero yo le traje uno. ¿Se te quedó uno? Sí, se me quedó un pasaje. Sí, pero doctora. es Que hay que Porque tener que- culpa. mire. ¿Cómo pudieron dejar los niños ese es en un manos de pasado, esta bueno, señora? imagínate. ¿Sí? Y No, entonces vienes pero es tú, que no, me metes a mí, tú aquí que a mí vives en enfrente la a la casa, fiera. María, tú que Pero vives en la tú casa. Nosotros éramos hablas muy con buenas Rosa amigas y Liliana hablamos con Rosa y nos que te autorizó comprometimos a una llevar a carta los donde niños tú y te todo. responsabilizas a esos niños. Y así Porque nos tú evitamos tienes la problemas. carta, tú tienes la carta. Yo tengo, pero entonces pídele los pasaportes a ella. No, pero... ¿Tú Ah, tienes no, tu no, muy pasaporte? bien, tú no puedes. ¿Tú tienes tu pasaporte? Tú no puedes.
Pero si quieres que yo me ¿Dónde enfrente a está la tu fiera... pasaporte? Yo no voy para Santo Domingo. Pero nada más quiero saber, hija, a ti te hace falta tener tus documentos sobre ti, tú eres adulta. ¿Dónde están? ¿Los tienes tú? No. ¿Los tiene tu tía? No, está ¿Quién en lo mi tiene? casa. Los tienes en tu casa. ¿En qué idioma está? Pero yo no le voy a dar eso. Voy a hacer un receso. Yo saco a los niños Y a del la país. vuelta voy a ver a los niños con la doctora Vivian González para hacer la determinación de este caso. No se vaya, regresamos enseguida. Ella nos maltrata, no nos deja ver muñequito. Nuestro amigo que viene lo bota. ¿Les pega? Ajá, con un palo. ¿Qué pudiera darle yo a ustedes para que ustedes estuvieran bien? Que prendamos la televisión, que podamos salir. Caso cerrado. Caso cerrado. Vamos a conocer buena forma. a ¿Y no los hay manera de hablar niños con ella? con la doctora Vivian ¿Tú eres su González y amiga? los No, niños. tú eres su Señora. amiga, ¿Quién es Rosa. amiga? Hola. ¿Cómo están? Bien. Ven, dame un besito y un abrazo. Ven acá, mijo. Un beso. Que Un ni abracito. hablan, pobrecitos. Están tan cohibidos. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Todo bien? ¿No tienen ningún problema? Sí. ¿Tienen un problema? ¿Qué problema tienen? Ella nos maltrata, no nos deja ver muñequitos. ¿Ella? No, ¿Quién? La tía de nosotros. la tía de nosotros. Ella nos maltrata, no nos deja ver muñequitos. Nuestro amigo que viene lo bota. ¿Les pega? Ajá, con un palo. Y los amarra, doctora. ¿Vio usted en el video cómo los tiene amarrados? No los deja ver televisión, nada. ¿Pero ustedes se portan bien o es que se portan mal y la ponen mal a ella y ella los regaña? ¿O es que ella no está bien? Pero ellos no pueden estar Dime, callados, doctora. dímelo, mi Ella amor. no está bien. Ella no está bien. Ustedes se portan ¿Tú bien. responsabilices a ellos? No, pero tú tienes Ella no quiere ni que prendamos la A mí me dio una televisión. autorización No quieren para ni que sacar prenda la los teléfonos, para que lo televisión. cuidara. ¿Y quién puede vivir así, verdad? Nadie. Nadie puede. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quisieran si el mundo fuera perfecto y yo fuera maga y tuviera una varita mágica? ¿Qué pudiera darle yo a ustedes para que ustedes estuvieran bien? Que prendamos la televisión, que podamos salir. Son niños, doctora, son niños y mire lo que les hace falta. Cariño, les hace falta entretención, les A ver. hace falta todo. ¿Extrañan a mami? ¿La extrañan mucho? Sí. ¿Ustedes quisieran estar con mami? ¿Sí? Sí. ¿Seguros? Sí. Purísimo. No hay duda alguna. No. Y mami está En Santo Domingo. en Santo Domingo. Entonces, ¿les gustaría irse a Santo Domingo? Ok. Y allá van a poder ver televisión y muñequito. Ok. Ok. Gracias por conversar conmigo. Son muy valientes ustedes. Usted los ve a los niños que han podido resistir. Sí, definitivamente, pero creo que lo más Presidente. importante es evidentemente removerlo del lugar de donde está la tía, porque Sin duda alguna, de emergencia. Y si se mandan, se les avisa a la policía, se los quitan a Rosa, doctora. Ok, chicos, vayan con Ignacio, ya perfecto, todo bien. Y no preocupaciones, que yo me voy a encargar de esta situación aquí. Yo comprendo que en el ambiente en que estamos viviendo, específicamente en la Florida, con los casos de abuso infantil que hemos descubierto hace poco, y con los fallos tan grandes que ha cometido el Departamento de Niños y Familia, que realmente no estaban haciendo su trabajo bien. De hecho, hoy salió en el periódico que han despedido a un sinnúmero de personas que estaban conectadas con el caso de los Barahona, que son esta pareja que adoptaron a estos niños, que apareció una muerta y el otro casi muertecito,
y este caso ha sonado en toda la nación y posiblemente fuera de la nación también. Yo sé que la gente tiene miedo de reportar abuso de niños porque piensan que va a venir la agencia en este momento, porque como están así bajo la mirilla, Para eso yo estoy ¿no? aquí, doctora. ¿Verdad? Y entonces le van a quitar a usted culpas a mí. los No, niños. tú estás aquí para echarme culpas a El mí. tema es, responsabilidad señores, siempre. que si usted no llama y no hace una denuncia, si usted ve que hay un niño abusado o maltratado, de alguna manera usted está contribuyendo al abuso y eso al es lo que yo le maltrato de dije esa a ella. criatura. Sí, tú me dices O a sea mí, que es pero tú preferible hablas que con usted Rosa Isela de lo que está llame pasando aquí. a la policía y deje que las autoridades hagan lo que tengan que hacer. Ok. Esto es lo que vamos a hacer. Ya que están los pasaportes de los niños y hay un pasaje. Con un pasaje, ella dice que ella tiene nosotros en la... Sí, yo tengo los dos. Ok. Ella los va a entregar, porque usted los va a entregar, ¿correcto? Se los va a entregar a María. ¿Me oíste? Doctora, permiso. Yo Doctora, quiero yo que no ella cuento- le entregue los pasaportes a usted, porque con esta señora no hay manera de hablar. Los pasaportes los tengo yo, te El los voy a hombre entregar yo. Aquí El está la hombre carta quiere. de autorización. Ok. Y aquí hay un pasaje, faltan dos, el tuyo y el de la niña. Aquí está el del varón. Ok. Porque tú mañana mismo estás saliendo para la República Dominicana con No, esos esperar hasta dos junio. niños. Ok. Que no se pueden quedar aquí ni un instante más. Esa es la decisión. Le concedo la demanda. Gracias, doctora. He Yo sé que dicho, es lo que usted dice que hace. ¡caso cerrado! Llegamos al final del día de hoy con este caso. Vuelvo y les repito, por favor, denuncien si ven abuso infantil. No hagan suposiciones, no piensen que fulano no está haciendo el trabajo, que la policía que no va a hacer el trabajo. Denúncielo, sálvele la vida a la criatura. Y hay una cita del escritor español Jacinto Benavente que dice: la maldad tiene muchas máscaras, la peor de las cuales es el amor. Sí, a veces el amor tiene su mascarita de amor, pero es maldad en el fondo.